Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom y por nuestras redes sociales. Una nueva actividad nos convoca en esta tarde y la verdad que es una actividad que de mucha importancia a los efectos del derecho, una rama del derecho de las sucesiones. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor y escribano Walter Howard, egresado de la Facultad de Derecho, quien recientemente editado, ha de llevar, decíamos, adelante la temática a tratar todo lo que refiere al análisis actual del derecho sucesorio uruguayo, el régimen del derecho sucesorio uruguayo. No obstante, para nosotros es una muy grata satisfacción el hecho de poder editar una nueva obra. Pero para mayor determinación de los lineamientos que lleva adelante la Fundación de Cultura, voy a dejar la palabra al doctor Gerardo Torres, integrante de la Junta Directiva Honoraria de la Fundación. Muchas gracias. Queremos agradecer en nombre de la Fundación de Cultura Universitaria al doctor Walter Howard por esta nueva publicación, el tomo 2 del Tratado de Derecho de las Sucesiones. Para la Fundación de Cultura realmente es un honor tenerlo, contar entre los autores de la Fundación. Ya es la tercera publicación que tenemos con el doctor Howard, Alimentos, el tomo 1 del Tratado de las Sucesiones, de Derecho de las Sucesiones, y este volumen, el volumen 2. Realmente es un esfuerzo muy grande del profesor, porque evidentemente el llegar a una obra de esta calidad y de este nivel implica un gran conocimiento, pero también una gran dedicación y un gran amor a la materia, pero sobre todo un gran estudio. Un estudio que se hizo a costa del hacerlo personal. No contó con un presupuesto universitario para investigar y para generar estas publicaciones o las dos otras publicaciones. Entonces el esfuerzo es mayor. Es una característica de nuestros profesores en Derecho, esta generosidad de dedicarles horas a la investigación, al conocimiento, años, que tenemos que reconocer. Y la editorial, la Fundación de Cultura Universitaria, como sello editorial, reconoce y felicita a esta generosidad de este docente y de otros tantos docentes, como hemos tenido, que recientemente partió, como es el doctor Gamarra, ¿no? Alguien que trabajó también muy anodadamente. Por eso, muchas gracias, doctor Howard, por este trabajo, por esta investigación, que sin lugar a dudas favorece y ayuda a una mejor comprensión del derecho y a una resolución más clara de los conflictos que se plantean en esta temática como es el derecho de la sucesión. Las investigaciones jurídicas contribuyen a la paz. ¿Por qué contribuyen a la paz? Porque hacen que el derecho sea más fácil, porque hacen que el derecho sea más entendible. Entonces, cuando el derecho es más fácil y más entendible, la justicia se aplica con más racionalidad. Entonces, evidentemente, una justicia bien aplicada contribuye a la paz y a la convivencia. Para nosotros, actores del derecho, tanto jueces como abogados, el poder contar con este material es sin lugar a dudas de un gran valor. A los estudiantes, evidentemente, que van a contar con un mejor material, con un material actualizado, con una doctrina innovadora, con una doctrina estudiada en las mejores corrientes actuales. Y eso le va a permitir llegar después a entender la realidad y entender los casos que van a tener como profesionales de una mejor manera. Para nuestros jueces, evidentemente sus sentencias van a estar mejor fundadas, van a tener una resolución más clara.
hemos estado haciendo un trabajo nosotros desde Fundación de observar, simplemente por ahora observar, la jurisprudencia de distintos tribunales y hemos observado que la cita a nuestras publicaciones es muy amplia. Y diríamos que en la gran mayoría de las citas bibliográficas que se hacen en las distintas sentencias o en la jurisprudencia es de publicaciones de la Fundación de Cultura Universitaria. Evidentemente esto nos llena de gran orgullo, porque estamos cumpliendo con ese objetivo de la Fundación, que es difundir el derecho, que es difundir el conocimiento, contribuir a que el conocimiento del derecho llegue a todos aquellos que trabajamos y hacemos del derecho nuestra forma de vida, y también un instrumento de paz y de justicia. Por eso al doctor Howard, muchas gracias. Evidentemente que también, gracias también va, lo hacemos extensible a toda la familia, porque evidentemente esto implica horas restadas al disfrute con la familia, al ocio. O sea que muchas gracias, doctor, por este trabajo. Otro punto que queremos también remarcar en este momento es que para la Fundación también es un gran esfuerzo publicar este tipo de obras. El recupero económico por lo general no se da en los próximos meses, sino que demora mucho tiempo en que se recupere. Pero no es ese nuestro. Entonces, el objetivo está en que el estudiante, el profesional del derecho, tenga un buen material para poder trabajar, estudiar, formarse, investigar. Pero también esto lleva, digamos, un compromiso. Defendamos la obra, defendamos el libro y tratemos de no contribuir a la piratería. Eso es un elemento que estamos insistiendo mucho, porque la piratería a veces puede servir al momento, decir, bueno, hoy estudio en un material y soluciono un problema, pero quizás sea un inconveniente para el día de mañana, porque quizás esté también en las condiciones de querer publicar y esta editorial va a necesitar recursos para poder imprimir. Entonces, defendamos el libro, defendamos los derechos del autor y no usemos fotocopias ni libros escaneados. Defendamos entonces la publicación como forma de defender al derecho del autor y como forma también de que se siga difundiendo el conocimiento jurídico en nuestro país. Muchas gracias, profesor, por este gran aporte. Bueno, buenas tardes, agradezco a Fundación por la publicación de lo que son los primeros tomos los dos primeros tomos de estos libros de sucesiones. Sé las dificultades que estamos pasando en nuestro país y la verdad que, bueno, se jugó mucho Fundación al publicar, sobre todo el tomo 2, en un momento de crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo, por ende, doble agradecimiento. Voy a hablar un poco ahora, antes de comenzar con algún desarrollo de lo que es propiamente el tema sucesorio, del origen de esta obra de sucesiones. La verdad es que me pareció que tenía algo para decir cuando comencé a escribir y pensaba decirlo en muy pocas páginas, más o menos 400, 450 páginas. Pensaba tratar lo que era el tema sucesorio. Siempre tuve la idea de que sucesiones, a decir la verdad, es la materia más difícil de lo civil. Tal es así que creo que esas materias que es absolutamente imposible saber todo. Entonces, bueno, me puse a estudiar el tema y bueno, apenas me puse a estudiar me di cuenta que 450 páginas no iban a alcanzar. Consecuentemente, empecé a desarrollar distintos puntos basado, bueno, sobre todo en doctrina extranjera, que ha desarrollado mucho más los puntos que en Uruguay. Yo me baso mucho en la doctrina italiana, porque creo que es la mejor.
por lo menos de los ordenamientos conceptualmente más cercanos. Creo que en eso lo he aprendido del maestro Gamarra, que también se apoyaba muchísimo en la doctrina italiana. Y bueno, y a decir verdad, creo que bueno, dicen cosas que nosotros acá, por lo menos, no las hemos estudiado. Cuando estaba por salir el tomo 1, me pidieron de fundación que hiciera un plan de la obra, cosa que nunca lo había hecho. Empecé desde el principio a escribir y dije, bueno, los tomos que salgan serán, iré moviendo que va saliendo. ¿No? Bueno, me pidieron que hiciera un plan y lo hice, y me dio como resultado 6 tomos, ¿verdad? Que ya estoy pensando que capaz que no me alcanza. Pero bueno, veremos cómo seguimos avanzando. Porque aparecen cosas nuevas que no sé si en los temas que se tratan en esos 6 tomos van a quedar completamente analizados. La cuestión es que vamos por el tomo 2, ya publicado, estoy cerca de terminar el tomo 3, y bueno, y después seguiremos para adelante 4, 5 y 6, y capaz que 7. Los que están acá, los que están viendo el charla, pueden pedir un 2% más de descuento extra por los libros, porque ya que banca en la presentación, también pueden beneficiarse con años. Pero no depende de mí. Bueno, voy a hablarles un poco de lo que es la actualidad del derecho sucesorio uruguayo. Lo primero que les voy a decir es que yo cada vez que me enfrento a estudiar el derecho sucesorio, o sea, todos los días, ¿verdad? Porque para este tipo de obra que hay que leer algo todos los días, lo primero que me da la impresión es de que estoy entrando a un derecho prehistórico. Y se lo digo tal cual. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que tenemos un código civil que empezó a regir en 1869. Pero ese código, prácticamente en todas las ramas del derecho civil, ha tenido grandes modificaciones, en materia de obligaciones, en materia de familia, bueno, quizás sea lo que más cambió, etc. Pero el derecho sucesorio ha permanecido estancado a lo largo del tiempo. Yo sé que hay alguna ley más, fideicomisos, etc. Pero, a decir verdad, a partir de 1930, pongo esa fecha porque en 1930 hubo un cambio en el régimen sucesorio. Antes se llamaba a los parientes hasta el 10º grado, lo cual era un disparate. Un pariente de 10º grado no lo conoce nadie, ¿verdad? Se bajó hasta el 4º grado de parentesco para suceder cuando no hay parientes antes. ¿Qué quiero decir? Si yo muero y no tengo descendencia, ascendencia, cónyuge, concubino, etc., los últimos que me pueden heredar son mis primos. O sea que va hasta el 4º grado. Puede ir alguna cosa más en materia de representación, pero eso no. Ahora, en el 30 se cambió, eso se limitó la posibilidad de suceder hasta el 4º grado. Pero de 1930 hasta hoy, solo ha habido 3 modificaciones de importancia en lo que es el derecho sucesorio. Cuando en otras ramas, como les digo, ha habido muchísimas más. ¿Cuáles fueron esas 3 grandes modificaciones? Yo creo que fueron muy buenas las 3, aunque en algún caso bastante incompleta, bastante pobre y bastante insuficiente. La primera gran modificación fue una modificación que tuvo lugar por una ley que es la número 15.855, que es del 25 de marzo de 1987, que igualó los derechos hereditarios entre hijos legítimos y naturales, o matrimoniales y extramatrimoniales, como cierta gente insiste en decir. Hasta ese momento los hijos naturales estaban perjudicados, llevaban las 2/3 partes de lo que llevaba un hijo legítimo. Pero por esta muy buena ley se equipararon los derechos hereditarios de los descendientes con independencia de su filiación. Claro, una de las críticas que acá podemos hacer es que equiparó la situación de la descendencia, pero no de la ascendencia. O sea, los padres legítimos siguen siendo legitimarios
los padres naturales no lo son. Lo cual me da la impresión de que hoy en día no justifica la distinción. La segunda gran ley, que fue muy buena, muy importante, y todos los abogados y escribanos la usamos cuando vamos a tramitar una sucesión, porque sobre un bien pagamos menos impuestos, o no pagamos impuestos, mejor dicho, sobre ese bien, sin importar las transmisiones patrimoniales, es la ley del derecho de habitación para el cónyuge supérstite, que fue creado por la ley 16.081, que fue del 18 de octubre de 1989. O sea, vean el tiempo que llevo hablando para encontrar algo nuevo, ¿no? O sea, año 89, 31 años. Esa ley creó el derecho a habitación para el cónyuge supérstite y después la ley de unión concubinaria también lo extendió a los concubinos. Pero vamos a ver que en una situación mucho más perjudicial. Y la tercera ley que modificó lo que es el régimen sucesorio uruguayo en este siglo, prácticamente, en lo que va del 30 para acá, fue la ley que admitió derechos sucesorios, e incluso hereditarios, que no es lo mismo, para los concubinos. O sea, le reconoció la condición de llamado en el segundo orden de llamamiento, o sea, cuando no hay descendencia del fallecido, y reconoció, como dije, el derecho de habitación. Ahora, como los legisladores uruguayos, bueno, no tienen por qué saber derecho, lo que tienen que tener es votos para ser legisladores, pero tendrían que tener un poco de lógica a efecto de asesorarse bien. Dejaron al concubino en una situación mucho más perjudicial que para el cónyuge. Por ejemplo, no se le reconoció lo que tiene el cónyuge, que es una porción conyugal. Entonces, digo, al no tener esa porción concubinaria, bueno, muchas veces queda perjudicado. O sea, si hay hijos, o sea, en el primer orden de llamamiento, el concubino marchó. Lo único que puede tener es un derecho a habitación. ¿Tá? Pero todavía el derecho a habitación ese prácticamente no lo va a tener nunca, porque esto es un poco, es broma, ¿no? Digo, no es que no lo vaya a tener nunca, pero lo tiene a los 60 años. Prácticamente no lo precisa, porque al poco tiempo está en el piquillo del campo. Entonces digo, darle un derecho a partir de los 60 años es darle muy poco. ¿Tá? Cuando a los cónyuges le da el derecho a cualquier edad. O si una viuda de 20 años tiene el derecho a habitación. Mientras que pasar concubina hay que tener 60 para tener una concubina. Entonces digo, son situaciones que son muy injustas y perjudican lo que es una relación concubinaria que, bueno, para que tengan los derechos se tiene que haber extendido durante un lapso por lo menos de 5 años, porque si no, no nacen los derechos que prevé la propia ley. Entonces me da la impresión de que hay mucha cosa para modificar. Incluso es muy importante tener en cuenta que en virtud de el atraso que nos ha quedado en el Código Civil, hay figuras que tienen muy poca aplicación práctica. Muy poca aplicación práctica. Hay dos figuras que son muy fáciles de ver. Uno es el testamento. Claro, toda persona puede hacer testamento, pero si una persona tiene hijos y tiene cónyuge, lo que le queda para disponer es tan poco, que prácticamente no le conviene hacer testamento. Yo siempre digo a los alumnos que, por ejemplo, si muere una persona que tiene 2 hijos y un cónyuge, o si tiene más peor, ¿no? Pero si tiene 2 hijos y un cónyuge, las 3/4 partes del patrimonio del muerto es lo que llama porción legitimaria. O sea que le queda 1/4 para disponer. Pero ¿cuál es el problema? Digamos, bueno, 1/4 no es tampoco. Va a depender de los bienes que tengan, ¿eh? Pero si la mujer, por ejemplo, puede ser el hombre también, el cónyuge sobreviviente, por ejemplo, tiene derecho a habitación, de ese 1/4
se saca el valor del derecho a habitación. Entonces, si muere una persona con una casa, bueno, prácticamente no puede disponer por testamento. Entonces, en el mundo, los ordenamientos más modernos están cambiando y están dándole más posibilidades a la autonomía de la voluntad testamentaria para disponer. Por eso en el mundo se están bajando lo que son las legítimas. Y esto que a muchos les puede parecer un disparate, yo también creí que lo era. Hoy en día me doy cuenta que no lo es. ¿Por qué? Porque no es que los padres vayan a quitar los bienes a los hijos. Los van a dejar como heredero. Habitualmente un padre quiere que su hijo lo herede. Pero lo que debemos darle a las personas es la posibilidad de disponer de los bienes que han adquirido a lo largo de su vida. Entonces, en el mundo en general, y no precisa que vayamos a Europa, en Argentina mismo, por ejemplo, las personas pueden disponer de un tercio de su bien. En el Uruguay, la cuestión es diferente. Otra cosa, otra figura que ha quedado, dos figuras que han quedado totalmente inoperativas, podríamos decir, son la desheredación y la indignidad, o sea, la posibilidad de excluir, por ejemplo, a un legitimario, un hijo o un padre legítimo de la herencia, o a cualquier sucesor en el caso de la indignidad. ¿Por qué han quedado inoperativas estas figuras? Han quedado inoperativas porque las causales que prevé la ley para declarar indigno un sujeto o para desheredarlo son tan estrechas, que prácticamente no tienen aplicación. ¿Verdad? Fíjense ustedes, y este caso yo siempre lo doy en facultad, y me parece que es demostrativo de cómo funciona esto de la desheredación, que hay un artículo en el Código, el 900 del Código Civil, que prevé que un padre puede desheredar a su hijo por maltrato de obra o injurias graves. Maltrato de obra e injurias graves. Entonces la pregunta es, ¿qué miércoles es maltrato de obra e injurias graves? Bueno, habitualmente entendíamos maltrato de obra, golpes, injurias graves, insultos. ¿Está ahí? Y mucha gente quedó ahí. ¿Está? Incluso los tribunales han recogido este sentido muy estrecho, como les decía antes, de estas causales para desheredar. Lo cual llevó a una sentencia que para mí hace agua por todos lados. O sea, nunca para mí se podría haber dado esa sentencia, en un caso que es muy claro, para mí por lo menos, que debió admitirse una desheredación. ¿Cómo fue el caso? El caso fue un hombre contrae matrimonio con una mujer, nace un hijo, bueno, el hombre disuelve su matrimonio, viudo, me parece, y se casa por segunda vez. El hijo se ve que ya había crecido bastante, entonces comprueba que el hijo y su segunda esposa, o sea, la madrastra, tenían relaciones sexuales. Entonces el hombre se entera y hace un testamento en el cual deshereda al hijo por maltrato de obra e instituye heredera a la que fue su tercera esposa. Cuando el hombre se muere, el hijo ataca esa desheredación, entendiendo que el adulterio con la madrastra no era causal de desheredación, y los jueces admiten eso. Admiten que no es causal de desheredación. Ahora, si eso no es maltrato de obra, no sé qué debemos entender por maltrato de obra. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? La situación está muy mal en derecho sucesorio en el sentido de que estamos moviéndonos con una legislación muy vieja. Fíjense ustedes que no aparece consagrado un fenómeno que hoy lamentablemente se da mucho en el Uruguay, en el mundo entero, que es el abandono de las personas mayores.
Eso no es causal de desheredación. Pero estamos todos locos. Yo encierro a mi madre en el Pereira, ahí en el Piñero del Campo, y no la voy a ver nunca en 10 años, y no es causal de desheredación, pero es absolutamente injusto. Entonces me parece que hay que modificar lo que es la situación. Yo creo que incluso, esto lo he dicho en otra, bueno, lo vengo diciendo hace un tiempo, que ya no alcanza con modificar el artículo del Código Civil. Hay que hacer un Código Civil nuevo porque el Código ya no aguanta todas las modificaciones que tiene. Prácticamente tenemos más código afuera que en el Código. O sea, por las leyes que complementan todo lo que es, todo lo que es el Código Civil. Entonces, me da la impresión de que es una figura, una situación que hay que modificar. Hay que modificar. No sé cuánto tiempo tiene. Bueno, no, pero decimos más o menos. Bueno, yo les voy a decir algunas cosas, pues la verdad que se habla mucho más, pero no quiero caer pesado. Las cosas que tengo para decir, además las he escrito en el libro de Estado de Sucesión, o sea que, bueno, jueguense y comprendan. Yo le voy a comentar algo. Cuando yo era estudiante, de alumno, hace unos pocos años, entre nosotros con los compañeros de clase comentábamos que había dos materias que eran las más importantes del curso, que eran derecho tributario, o finanzas, como se llame, y derecho sucesorio. ¿Por qué? Por una razón muy elemental. Porque impuestos y muertos va a haber siempre. Entonces es obvio que esas son las dos materias más importantes de la facultad. Pueden haber contratos, pueden haber matrimonios, pueden haber obligaciones, pueden haber empleados, que apliquemos el derecho laboral. Pero impuestos y muertos seguro que va a haber siempre. Claro, yo capaz que fui profesor de sucesiones por eso. Digo, no digo que lo fui, pero capaz, digo, no sé por qué fui en definitiva, pero capaz que eso influyó en mi elección. Ahora, pasado el tiempo, me he dado cuenta de que eso de que el derecho tributario y el derecho sucesorio son las ramas más importantes del derecho es parcialmente cierto, no es cierto del todo. ¿Por qué no es cierto? Porque el derecho tributario sí, creo que es el único y el derecho más importante de todo, porque impuestos hay siempre y cada vez hay más. Pero ¿cuál es el punto? A ver si nos entendemos. El derecho sucesorio ha perdido trascendencia. ¿Por qué razón ha perdido trascendencia? No porque no haya muertos, sino porque hoy en día las fortunas, las grandes fortunas y no tan grandes fortunas, no pertenecen a personas físicas, sino que pertenecen a personas jurídicas. Las personas jurídicas no se mueren, no hay sucesión para una persona jurídica. Entonces, ¿cuándo importa sobre todo el derecho sucesorio? Bueno, cuando muere una persona física que tiene bienes. Pero muchas veces, si yo pienso en cualquier persona que tenga grandes fortunas en el mundo, en Uruguay o en el mundo, esos bienes no están a nombre de la persona física, están a nombre de personas jurídicas. Entonces, aunque se muera esa persona que creó la sociedad o estableció, bueno, la fundación o lo que sea, su sucesión no incluye esos bienes, porque esos bienes se tramitan de forma diferente, se transfieren de forma diferente. Entonces, a decir verdad, el derecho sucesorio hoy en día ha perdido cierta trascendencia. Y ha ocurrido más o menos lo mismo con los testamentos. Los testamentos tienen menos importancia porque ya la gente no puede disponer, entonces crea mecanismos extratestamentarios o extrasucesorios a efecto de poder disponer con mayor libertad de lo que es su patrimonio. Además, coadyuva con todo esto un artículo del Código Civil que, bueno,
se apoya, yo no digo que esté mal el artículo, pero habría que hacerle correcciones, que es el artículo 11.15. El artículo 11.15 del Código Civil prevé lo que se llama el principio de la partición forzosa. ¿En qué consiste? Bueno, cuando hay una situación de comunidad, por ejemplo, varios hijos heredan a su padre, cualquiera de ellos puede pedir la división del patrimonio sucesorio. Claro, si el hombre murió y dejó 3 casas y son 3 hijos, bueno, cada uno se quede con su casa, bárbaro, que cualquiera puede pedir. Pero de repente, la persona dejó una empresa que no es conveniente dividirla. Entonces, pero igual, el principio de partición forzosa rige entre cualquiera de los 3, si el hombre dejó un supermercado, cualquiera de los 3 puede llegar, bueno, se puede llegar al remate del supermercado en virtud de este principio de partición forzosa. Entonces, ¿cómo evitar eso? Bueno, una de las formas de evitarlo, porque no, el causante, el muerto, no puede ni haber dispuesto, no quiero que partan, no quiero que dividan los bienes durante 20 años después de mi muerte. No lo puede disponer, pero igual se puede partir. Entonces, la forma de lograrlo es creando una sociedad anónima y que el supermercado o el comercio que se trate sea propiedad de una sociedad anónima. Esa es la única forma que existe. Entonces, a mí me parece que también habría que ver la posibilidad, que ya está recogido en otros códigos, como el Código Civil argentino, de limitar este principio de partición forzosa, por lo menos por determinados lapsos, que bueno, dependerán de los casos. Una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos este tema que es sucesiones, es que en cualquier caso que muera una persona, obviamente una persona física, tiene que haber un heredero. O sea, heredero siempre hay. Si no hay otro, será el Estado. ¿Vale? Si yo no hago testamento y no tengo parientes en grado de sucederme, como les decía dentro del 4º grado, ¿tá? Me va a heredar el Estado. Pero heredero siempre hay. Yo no puedo disponer que no quiero que nadie me herede. O sea, el tener heredero es de orden público. Yo puedo excluir a todos mis parientes, puedo hacer lo que quiera, pero siempre voy a tener un heredero. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque es necesario determinar si los tengo que convivir. Transformarían lo que se llama renubio, ustedes serían cosa de nada. En segundo lugar, importa determinar quién se va a responsabilizar pasivo. Y acá tengo otro aspecto para mencionarles, digo, por si alguno no lo sabe, no lo recuerda. En Uruguay, en principio, rige lo que se llama la responsabilidad ultra vires hereditatis. Ultra vires hereditatis. O sea, las personas, los herederos, responden en principio más allá de las fuerzas del ley. O sea, responden por la deuda del muerto, incluso con su patrimonio propio. ¿Tá? Claro, es posible repudiar la herencia y jorobar a otro, o que repudie al otro también, o es posible aceptar la herencia bajo beneficio inventario, entonces limitar la responsabilidad hasta los bienes que efectivamente se apresan. Ahora, ¿cuál es el problema? La ley establece ciertas formalidades o cierto rito procesal, más que formalidades, para aceptar una herencia bajo beneficio inventario. Que si se incumplen esos ritos procesales, que principalmente tienen que ver con plazos y conductas que hay que realizar, el heredero queda como aceptante puro y simple de la herencia. O sea que va a tener que responder por las deudas del muerto con su propio patrimonio. Ahora, yo creo que hay que estudiarlo, pero me da la impresión de que es mejor la solución que tienen los argentinos.
en principio la responsabilidad es dentro de la fuerza de la herencia. O sea, hasta lo que recibo. Si cometo ciertos hechos que se pueden considerar ilícitos, ahí sí voy a responder por el daño que puedo haber causado, por haber actuado dolosamente. Pero al revés de lo que es nuestro régimen, que en principio es de responsabilidad limitada y solo bajo aceptación con beneficio inventario es de responsabilidad limitada. Me parece que habría que dar vuelta al régimen y en principio establecer quiénes que los herederos responden dentro intravires hereditarios, o sea, dentro de la fuerza de la herencia, y solo excepcionalmente más allá de la fuerza de la herencia. Bueno, para eso también es importante un heredero y también es importante para cumplir o proteger, más que cumplir, a lo que es la familia más cercana del muerto, a través de lo que llaman las asignaciones forzosas, o sea, las legítimas, la porción conyugal, el derecho a habitación, y bueno, si quieren podemos incluir también los alimentos que debían. Bueno, yo les voy a referir algunos aspectos que a mí me parecen muy importantes en el régimen uruguayo y que habría que modificarlos a la brevedad. Yo tengo esperanzas, como les decía, yo he sido muy defensor del Código Civil nuestro, el Código Civil de Andrés Bello. Algunos me dirán de Cruzán La Roja, pero en verdad le copiamos 3/4 parte a los chilenos y lo hizo el chileno, lo hizo Andrés Bello. O sea, por eso el código es más de Andrés Bello que de Cruzán La Roja, ¿no? Estar ahí pegado a hacer cualquiera. Yo siempre fui muy defensor, pero creo que hoy en día, como les dije, me parece que ya ha cumplido su ciclo. Es el momento de cambiar. Porque no puede ser, como les decía, que tuviéramos más cosas afuera que adentro del código. Cualquier cosa que tenemos que estudiar, tenemos que ir al apéndice del Código Civil. O sea, al apéndice, mejor dicho, al apéndice de las publicaciones del Código Civil, no al apéndice del Código Civil. Entonces digo, creo que, aparte de ideas nuevas, etc. Yo creo que hay muchas cosas para modificar, de las cuales les voy a referir algunas. Primera cosa que tenemos que modificar, a mi modo de ver, y que está desatinado con la que es la realidad actual, es la cuantía de las legítimas. O sea, no puede ser que las personas, como dije hoy, no puedan disponer del patrimonio que han juntado durante su vida, en virtud de que se les reconoce, bueno, 1/2, 2/3, 3/4 a los hijos, y todavía si tengo cónyuge le tengo que reconocer derecho a los. Entonces me da la impresión de que debemos reconocer un mínimo, por lo menos del cual las personas puedan disponer, lo sobreviva quien lo sobreviva. ¿No? Si quieren, como hicieron los argentinos, 1/3 o el monto que sea. A mí me parece que debería ser un poco más, pero bueno, eso depende de cada uno. En segundo lugar, otra cosa que es inadmisible, la ley considera iguales a todos los hijos. Bueno, no son todos los hijos iguales. Hay hijos más meritorios y otros menos meritorios. Hay hijos que pueden obtener su sustento y pueden obtener su patrimonio, trabajando, etc. Y hay hijos discapacitados. Entonces nosotros, me parece que tenemos que hacer, como se ha hecho en España, por ejemplo, prever una legítima especial para lo que es un discapacitado. Porque no es lo mismo tener hijos que son discapacitados e hijos que no lo son. Necesito más protección para el discapacitado. Entonces, si los padres quieren, deben tratar de beneficiar a esos hijos discapacitados. Después creo, además, que hay que incluir al cónyuge sobreviviente, o sea, al viudo o viuda, y al concubino sobreviviente dentro de los legitimarios. O sea, darle más derechos.
Porque ven ustedes una cosa, el cónyuge supérstite, si tiene hijos el muerto, es verdad que tiene derecho a porción conyugal. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo calculo la porción conyugal? A los bienes que le corresponden, por porción conyugal, le tengo que restar lo que tiene el viudo o viuda en su patrimonio. Entonces puede ser que muera su marido o su mujer, o bueno, el que sea, y no, no tenga derecho a porción conyugal porque tiene menos. Pero me parece que habría que reconocerle derecho hereditario. Y como le decía hoy, al concubino ni siquiera eso, porque ni siquiera tiene derecho a porción conyugal. ¿No? Será heredero si no hay primer orden, o sea, si no hay descendiente. Otra cosa. La ley de concubinato, para mí, bueno, hace agua por todos lados, o sea, tiene mucho error. ¿Tá? Yo siempre comento que el legislador uruguayo no solo tuvo dificultades para redactar la ley de uniones concubinarias, sino que además tuvo mala suerte. ¿Por qué tuvo mala suerte? Porque el legislador puso o estableció un principio general y una excepción. Y el principio general no funciona y funciona la excepción. Porque ¿cuál es el principio general? Que A y B están viviendo en concubinato, van a ir al registro, al juzgado a pedir que el juez les declare ese concubinato. Eso no existe. No existe. Sobre todo después que se admitió el matrimonio igualitario, ninguna pareja va a ir al juez para que declaren su concubinato. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le sale? En cambio, le sale mucho más barato casarse. Entonces, ¿cuándo opera la ley de concubinato? Opera precisamente cuando ya no hay concubinato, o sea, cuando uno de los concubinos quiera reclamar al otro. Entonces, para establecer una excepción que funciona como principio general, bueno, no habría que haber consagrado principio general y haber establecido directamente que se puedan hacer reclamaciones. Pero además de no reconocerle la porción concubinaria, sería lo que el cónyuge tiene la porción conyugal. Yo les decía hoy que con el derecho a habitación, el legislador, y fueron de diferentes épocas, se fue medio a los extremos. ¿Por qué? Porque estableció un régimen para el cónyuge súper favorable y un régimen para el concubino súper perjudicial. Pero entonces una cosa, para que el cónyuge supérstite, o sea, el viudo o viuda, tenga el derecho a habitación, normalmente alcanza con un matrimonio de 30 días. Y no importa la edad del sobreviviente. O sea, un hombre medio viejo se casa con la empleada que lo cuida y muere 31 días después, tiene derecho a habitación la empleada, aunque estuviera 18 años o 16 o 20. En cambio, con los concubinos no. El concubino tiene que tener 10 años de concubinato y 60 años de edad. Pero a mí me parece que hay que modificar eso y ponerlo en un punto intermedio. O sea, no le exijamos 60 años al concubinato, ni tampoco admitamos que una de 20 tenga el derecho a habitación. Pongan una edad más normal, 40, 45 años, y ya está. Y pongamos, bueno, 5 años de concubinato, y bueno, si quieren 3 años de matrimonio, 2, 3 años de matrimonio, pero no 30 días. Que es bueno, es un disparate. Otra cosa que creo que hay que modificar, y se lo dije antes, y también es consecuencia de esto que les acabo de decir en alguna medida, de la proliferación de concubinatos que existen, ¿verdad? Es que, claro, al haber proliferación de concubinatos, que a mí no me molestan, digo, o sea, al revés, estoy de acuerdo en que se les reconozcan derechos a los concubinos, sin perjuicio de lo que ahora les voy a decir, claro, al haber muchos concubinatos hay muchos más hijos ilegítimos, o sea, naturales. ¿Por qué? Porque los hijos de un concubinato, aunque tengan apariencia de matrimonio, todo lo que ustedes quieran, son hijos naturales.
Entonces, ¿qué pasa? Si bien se equipararon en todos los aspectos los derechos entre hijos naturales e hijos legítimos, no ocurre lo mismo con los ascendientes. O sea, si yo estoy juntado con X y tengo un hijo, no soy legitimario. En cambio, si estoy casado con X, soy legitimario. A mí me parece que hoy en día, que no estigmatizamos el concubinato, deberíamos admitir esa modificación. Como yo siempre digo, o sea, en el Uruguay, bueno, supongo que en el mundo en general existirá. Yo muchas veces siento decir a la gente, no me voy a casar porque el matrimonio es un papel. Bueno, no sé si es un papel, en algunos casos puede ser un papelón también, pero no es solo un papel, es un régimen jurídico totalmente diferente. Un régimen jurídico totalmente diferente. En lo único que no hay diferencias entre el concubinato y el matrimonio, ¿saben en qué es? En lo afectivo. Uno puede querer más al concubino que al cónyuge, pero en todo lo demás hay diferencias. Y sobre todo las diferencias existen para la parte más débil de la relación, que en general es la mujer, a decir verdad, y que en general es la parte más perjudicada cuando se rompe el concubinato. Entonces digo, me parece que si no para la tribuna, si se hubiese querido legislar en serio, que acá para mí la ley del concubinato fue para la tribuna, se debió darle mucho más derecho a los concubinos. Mucho más derechos y mejores derechos de los que tenían. Otra cosa que creo que también hay que modificar es el régimen de indignidad y de desheredación, dándole muchas más posibilidades a las personas para declararnos o desheredar, y no con esas pocas posibilidades que tienen, que la realidad es más sabia que la ley. No. Por eso no hay casos en la práctica de desheredación e indignidad. No es que no haya ninguno, pero hay mucho menos de lo que en verdad debería existir. El otro punto, habría mucho más, pero simplemente le voy a decir dos, porque no quiero caer pesado, y no quiero que después se tomen como venganza no comprarlo. Los otros puntos que tenemos que creo que hay que modificar, y uno de ellos tuvimos ahora, yo no, porque yo no soy parlamentario, pero el Parlamento tuvo la posibilidad de modificar, es el de la reducción de donaciones inoficiosas. O sea, cuando a una persona se le dona un inmueble, ¿está? Si los legitimarios u otros asignatarios forzosos son afectados, puedan reclamar contra la persona esa a la cual se donó el bien. Pero ¿qué pasa? Si la persona lo enajenó, o sea, lo vendió, por ejemplo, también se puede reclamar contra el tercero. Y el plazo de reclamación es 4 años después de la muerte del donante, o sea, del que hizo la donación. ¿Qué quiere decir? Que si una persona dona a los 20 años y se muere a los 90, se puede reclamar por esa donación, incluso contra el tercero, les digo, o sea, contra quien adquirió ese bien, hasta que la persona hubiese cumplido los 24 años. 74 años para reclamar, en ese caso. Digo, o sea, hay 4 años después de la muerte. Bueno, si la persona dona 70 años antes de morirse, hay 74 años. ¿No? Bueno, eso para mí es un disparate que ha conducido ¿a qué? A que nos hayamos amputado un negocio jurídico del comercio. Las donaciones hoy, haya o no haya intención de perjudicar, se esconden en compraventas. Aunque no haya intención de perjudicar, se esconden en compraventas. ¿Por qué? Porque la donación es un negocio sospechoso, peligroso, inseguro en el tráfico jurídico. Entonces digo, eso no sé por qué estaba en el proyecto de la ley de urgente consideración y fue quitado, en definitiva, del proyecto,
cuando para mí debía ser, para mí era de las mejores cosas que podía tener la ley de urgente consideración. Claro, desde el punto de vista civil, digo, de los demás no tengo idea, pero es muy largo. Bueno, y lo último que les quiero decir, vean ustedes algo. Precisamente la ley de urgente consideración derogó el ordinal noveno del artículo 809. El artículo 809 es un artículo que establece quiénes no pueden ser testigos en los testamentos. Entonces el ordinal noveno decía que no pueden ser testigos los que no se domicilen en el departamento. ¿Para en qué departamento? Porque no decía en el domicilio, en el departamento donde se hace el testamento, donde vivía el testador, o en el domicilio quién sabe de qué. Entonces eso se derogó. Bueno, está bien, me pareció un disparate, ¿no? Pero el disparate me parece que va más allá. Hay un ordinal, creo que es el 6, si no me equivoco, el 7, que dice que tampoco pueden ser testigos aquellos que por sentencia penal ejecutoriada fueron privados de la posibilidad de ser testigos en juicio o testigos en documentos públicos. O sea, yo no me dedico a penal, pero nunca en mi vida vi una sentencia que dijera condeno a fulanito por homicidio y además le prohíbo ser testigo en un testamento o testigo en un juicio de divorcio. Entonces digo, eso también habría que haberlo, por supuesto que también tendría que haberlo derogado. Pero, para terminar, en Uruguay nosotros tenemos dos grandes especies testamentarias. Tenemos lo que se llaman los testamentos solemnes, que son el hecho en escritura pública y o sea, el testamento abierto, que lo llamamos, y el testamento cerrado. Y después tenemos los testamentos especiales, para situaciones especiales, o sea, situación de guerra, un viaje marítimo, situación de peste, etc. Bueno, sinceramente, nunca veo ni veo un testamento especial. No me imagino a alguien yéndose de viaje a Buenos Aires, buquebús, e ir ante el capitán del buque o ante Lupe Mena a hacer un testamento. Entonces digo, esos testamentos están de adorno. Les digo más, el código saldría más barato si derogáramos esos artículos, porque no sirven para nada y ocupan lugar y aumentan el precio del código. Pero después, como les decía, tenemos los solemnes que interviene escribano. Y tenemos el testamento abierto, que se hace con testigos, escritura pública, con escribano, y lo que se llama el testamento cerrado. El testamento cerrado, para mí, es un peligro. Porque es un documento que lo hace la persona, si quiere, aquella persona que le indique el testador, lo encierra en un pliego, después el escribano hace un acta, y se lo da a la persona que lo lleve. Claro, la persona capaz muere a los 50 años y ese papel, pero desapareció, vino la empleada y lo rompió, o sea, es un documento muy inseguro porque no hay matriz. Además se puede hacer sin asesoramiento profesional. Por eso, para mí el testamento cerrado debió ser, ya no es más. ¿Está? Pero incluso en Argentina, por ejemplo, también lo derogaron. O sea, derogaron todas las especies, dejaron el testamento abierto. El testamento abierto es el que nos da más seguridad. Hay intervención notarial, se realiza en escritura pública, o sea que nunca se pierde, es posible reproducirlo. Ahora, lo que no llego a entender es para qué miércoles precisamos testigos. Porque si el escribano tiene fe pública, confiamos en los escribanos. ¿Para qué voy a llevar 3 testigos? No sé, sinceramente se lo digo, no sé para qué. ¿Está? Porque muchos dicen, sí, bueno, para que la persona esté segura o el escribano no pueda simular algo. Pero muchachos,
Yo, si quiero jorobar a alguien, pero agarro 3 amigos del testigo, porque la ley no pide que no sean amigos míos. Y si quiere, o sea, si uno quiere jorobar, joroba. Entonces digo, me da la impresión de que debieron derogar no el 809 ordinal noveno, el 809, el 8010 y todo lo que se le parezca. Bueno, no le doy más masa, digo, habría otras modificaciones que son interesantes, pero voy a culminar aquí la charla. Muchas gracias a los que me han prestado atención. Muchas gracias, profesor. Después de este magistral repaso del derecho sucesorio desde el Génesis hasta la actualidad, Muy parcial. sin duda alguna, pero muy valioso. Bueno, te agradezco. Es un análisis, un tratamiento exhaustivo y profundo que quienes conocemos el derecho, a veces uno olvida esta rama del mismo, pero sin embargo, con esta clase nos ha ayudado a aclarar o siquiera ponernos actualizados. Sin duda alguna que también esto amerita de que quienes nos siguen a través de la plataforma puedan realizar alguna pregunta que, aprovechando la oportunidad, pueda responder el profesor. Vemos que hay agradecimiento de parte de quienes nos siguen en la plataforma Zoom, así como en las redes. No sé si quisiera usted agregar algún aporte. No, si me quieren consultar algo, encantado. Aprovechen ahora porque a veces, no todos los días tenemos la oportunidad de consultar a un docente de la calidad del profesor Howard. Por ende, también los invitamos a que compren sus obras, que se trasladen a la Fundación de Cultura, o que simplemente nos contacten a través de nuestros mails o nuestras redes sociales. Señores, estamos abiertos a alguna pregunta. Agradecimiento muchos. Bueno, les agradezco a todos. No, de hecho, solicitan que próximamente tengamos alguna otra charla para poder seguir escuchándolo. Y ya de antemano damos a conocer que próximamente haremos algún curso en la materia junto al profesor Howard. De nuestra parte, el agradecimiento por su tiempo, por sus aportes y la invitación a que sigan en nuestras redes y en nuestras páginas, nuestros correos electrónicos, para que puedan tener mayor información de la Fundación de Cultura Universitaria. Señores, el derecho en movimiento. La Fundación de Cultura Universitaria presente, distinta, pero no distante de los operadores jurídicos. Señores, buenas tardes. Gracias. Muy bien. Qué nivel. Muchas gracias, profesor.